Saludos a todos, bienvenidos aquí al primer podcast de Renovando mi Fe. Estamos aquí en compañía de Axel O'Neill Vázquez. ¿El segundo apellido cuál es? Rivera. Rivera, Axel O'Neill Vázquez Rivera. Le damos la bienvenida aquí al podcast y muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Axel, el día de hoy, básicamente queremos conocer tu testimonio, porque los testimonios de las personas de las que estamos en la iglesia pueden salvar muchas almas afuera que tal vez estén pasando por las mismas situaciones que nosotros vivimos o simplemente estén buscando una necesidad de Dios y pues nuestro ejemplo le pueda servir para ellos. Eh, Axel, me gustaría saber de ti, me gustaría conocerte. ¿Cómo tú llegaste a la iglesia? Amén. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Los que nos están escuchando y gracias Amén. por invitarnos aquí a Renovando mi Fe. Y estamos aquí para hablar del testimonio que Dios puso en nuestro corazón y lo que hizo con nosotros. Desde muy pequeño, hermano, hemos escuchado el Evangelio del Señor. Tuve la oportunidad de crecer al lado de la iglesia al cual pertenezco en este tiempo. Literalmente la verja es la pared que dividía la iglesia de mi casa. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Tengo un breve recuerdo de cuando éramos niños, nos gustaba hacer maldad en la calle, y especialmente a la guagua de la iglesia, que al fin y al cabo, ¿verdad? Terminé perseverando en esa iglesia. Las maldades de niños me llevaban a hacer travesuras a la iglesia Manantial de Vida, donde pertenezco, y unas hermanas, hermana Irma, hermana Milagro, hermana Migna, para ese tiempo, unas damas que se dedicaban al ministerio de la iglesia nos buscaban en la calle y nos llevaban a la iglesia. Íbamos con ese compromiso de que ellas nos invitaban y escuchábamos palabra del Señor, aunque al final del culto estábamos durmiendo, ¿verdad? En la silla. Pero como le dije, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y al final de muchos años, eso fue cuando tenía como unos 8, 9 años, a los 15 años, el Señor me enamoró con el mensaje de la salvación. Ese mensaje que habla Juan 3:16, ese mensaje que explica, enseña la hermosa historia de Jesucristo, cuando se entrega por amor, ¿verdad? Se despoja de toda gloria, se despoja de todo lo que tenía, por amarme a mí, amarnos a ustedes, amarnos a todos, y eso fue lo que enamoró mi corazón. Y desde ese día, ¿verdad? Marzo 25 del año 2005, decidí darle mi corazón al Señor. Y desde esa fecha en adelante, Dios comenzó a hacer cosas grandes. Pero ¿quién era? ¿Verdad? Estabas preguntándome quién era. Antes de llegar al Señor, era un joven que me gustaban las cosas de jóvenes. Me gustaba hacer travesuras de jóvenes, travesuras de niños. Me gustaba hacer estas cosas que el mundo, ¿verdad? Nos da para llenar este vacío. Y no lo estaba llenando con el Señor. Lo llenaba con ciertas cosas, con amigos, con cosas que no debía de hacer. Pero el Señor me salvó de eso. Amén. Y me dijiste que ya llevas como 18 años ya sirviéndole al Señor. Sí. Y en un principio, ¿te enfocaste de lleno en las cosas de la iglesia o empezaste, por ejemplo, en la música? Sé que tocas en el grupo de la iglesia. ¿Cómo fue tu comienzo en la iglesia? Sí, cuando Dios decide salvarme, o sea, cuando yo decido aceptar el mensaje de salvación, que entendí que Dios me amó primero, ¿verdad? Amén. Yo no decidí amar a Dios primero y después que Él me amara, Él me amó primero. Cuando comencé a entender el amor de Dios hacia mi vida, Dios pone una persona que yo me enamoro, que ella sería la hija del pastor, que ahora es mi esposa. Ese mismo tiempo que yo me convierto, pues me enamoré. Y no simplemente me enamoré de Jesucristo, ¿verdad? De ese amor tan maravilloso, sino que me enamoré de mi amada esposa, Melanie Ramos, y eso me empezó a llevar como, me atrapó, ¿verdad? Para crecer en el Evangelio. Y al querer estar enamorado de ella, enamorado del Señor, y ella ser la hija del pastor, pues me llevaba a ese compromiso de querer tener más del Señor, porque claro, era la hija del pastor. Necesitaba entonces yo también tener ese nivel de espiritualidad, que uno tiene que negarse a uno mismo, tiene que negar ciertas cosas y dedicarse entonces al ministerio del Señor.
Cuando comencé a ir a la iglesia, había un hermano que lo conocíamos como el hermano Tony, el hermano Israel, que le decíamos Pito, y el hermano Frankie. Ellos eran músicos de la iglesia, bateristas, y en los campamentos de verano nos daba la oportunidad de tocar la batería, nos enseñaban los tonos básicos, y desde ese momento ellos me empezaron a dar esa oportunidad, ¿verdad? Con el favor de nuestro pastor, que siempre tiene que ser así, ¿verdad? Ser aprobado por el pastor. Me dieron la oportunidad de tocar en los cultos de niños, los cultos de los martes, donde habían menos personas. Por si cometía algún error, pues uno pasar la vergüenza un poco menos. Y desde esa vez para acá, ellos comenzaron, ¿verdad? A través de la vida, se fueron a otras iglesias por situaciones de enfermedades y estas cosas. Y al final terminé quedando yo como el músico de la iglesia, y a través de esa oportunidad Dios me trajo a este ministerio de tocar la batería en la iglesia. Amén. Yo creo que la música es algo que influye mucho en la juventud. De hecho, eh, lo más difícil que se me hizo a mí cuando yo me convertí a Cristo fue despojarme de toda la música que me gustaba en aquel momento. Pero ahora soy súper feliz porque la música que escucho me enriquece a mí como persona, como ser humano. Ok, Axel, además de la música, ¿sirves en otro ministerio? Claro que sí. Uno de los ministerios que vino a hacer el Señor es el ministerio de servir. El ministerio de servir es uno que a mucha gente no le gusta, porque a veces queremos ser servidos y no queremos servir. Pero cuando vemos lo que Jesús vino a hacer al mundo, fue dejar de ser servido a ser un servidor. Y para mí lo considero uno de los mejores ministerios, lo que es servir y estar a la disposición de ayudar a aquel que necesite en los momentos más difíciles de su vida. Y hemos tenido esa experiencia a través del huracán María, a través de los terremotos, a través de ciertas cosas que han pasado. Dios nos da esa oportunidad de servir a gente que tenga esa necesidad en esos momentos dados. Y también hemos servido a los deambulantes, hemos servido a diferentes personas, y para mí es un ministerio, servir. ¿Qué otro ministerio Dios me ha dado, ¿verdad? Para poder trabajar? Me ha dado la oportunidad de trabajar con los ministerios de la juventud. Me ha dado trabajar en el liderato de la iglesia, Manantial de Vida. Me ha dado la oportunidad de trabajar con las misiones de la iglesia local. Me ha dado la oportunidad de ser maestro de jóvenes, maestro del instituto. Cuando decidí convertirme en el año 2005, no sabía que venía, aparte de la salvación, ese regalo tan hermoso, ¿verdad? Que nos regaló en la cruz. Tenía tantos regalos, tantos regalos envueltos en el ministerio o en la vida del Señor, que poco a poco y a pesar de los años uno va abriendo esos regalos, y ahí se está dando cuenta de las bendiciones del Señor. Ese regalo de ser líder, ese regalo de ser tesorero, vocal de la iglesia, vocal del ministerio de la juventud, ayudar en ciertas cosas. Y entiendo que ese ministerio pues los ha puesto el Señor en nuestra vida. De todos los ministerios que sirve, ¿cuál es el más que tú sientes que te llena? O sea, yo sé que todos son buenos, ¿verdad? Todos hacen un gran servicio, un gran trabajo, pero tiene que haber alguno que te guste más que los otros. ¿Cuál sería? Sí, hay dos, ¿verdad? Al principio estamos hablando de la música, y tocar la batería me encanta. No soy un experto, no soy alguien que puede tocar ¿verdad? Llenar el choriceo tocando la batería, pero eh, es algo que me encanta hacer. Te voy a decir porque había en mi corazón un tiempo que ya no quería tocar batería, no quería hacerlo, y estuve buscando lo que decía un sustituto. Estuve buscando personas que quisieran tocar. Y cuando en un campamento de verano que tuvimos este año, Dios usa a un varón, y Dios lo usa y habla a mi corazón, y me enciende de nuevo esa llama de verdad del anhelo que yo tenía en mi corazón, pero simplemente lo estaba callando y quería darle la oportunidad a otra persona que lo hiciera. Y me di cuenta que realmente valoro lo que hago. Tocar la batería me encanta hacerlo. Y el otro ministerio es servir. El servir llena mi corazón. Me encanta servir. Me encanta ayudar a otros. Me encanta estar lo que se le conoce detrás del telón. Me encanta poder bendecir a otros, sentir que otros puedan ser bendecidos y reconocer al Señor sin que puedan ver a uno, y simplemente ver al Señor. Ese ministerio de servir es el más que me encanta. La gloria para Dios. Yo estuve presente en el culto que le habló a la banda, la persona, ¿verdad? Sí. Y te tengo que confesar que a mí también me tocó. Y me tocó al punto porque
siento que Dios me habló a mí también ahí, porque a mí me gusta grabar. Y esa persona les dijo a ustedes que alguien en el público en algún momento le iba a hacer acercamiento para grabar. Para grabar. Y Ahí está. ahí está. Sí. No, a veces no creemos lo que tenemos hasta que Dios, ¿verdad? Usa varones como este hermano que Dios usó, ¿verdad? Y confirma lo que realmente tenemos oculto en nuestro corazón. Y ese día fue una bendición para todos. Fue una bendición. Y pues, aprovecho la oportunidad y le digo, yo no soy un experto grabando, pero podemos intentarlo. Claro. Podemos intentarlo y cumplir la palabra que nos dio ahí ese caballero. Amén. Que de hecho, vamos a hablar del campamento. Amén. El campamento de la Iglesia Manantial de Vida de este año fue uno que yo llegué de casualidad, porque los planes de nosotros no eran eso. Los planes de mi familia era ir para Nueva York esa fecha. Y da la casualidad que la aerolínea nos canceló el vuelo y nos puso a una hora que no era la apropiada para mí para estar con el nene en la calle. Pues decidimos cancelar por completo las vacaciones que teníamos en Nueva York. Decidimos aceptar la invitación para el campamento. Y sinceramente, a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida al punto de que lo que estamos haciendo hoy, aquí tú y yo hablando y produciendo para el Señor y hablando de Dios para exponer nuestra experiencia, para inspirar a otros que les puedan ayudar, parte desde ahí. Parte desde ahí porque a mí también me habló Dios. Utilizó a la otra persona, al otro señor Pablo Millán, Pablo Millán, evangelista y pastor. evangelista y pastor, y me dijo dos cosas. Que él no me, o sea, primero que nada, ese señor no me conoce. No sé quién es, nunca lo había visto. Partió diciéndome que yo no había sido fácil para el Señor. Y sinceramente, aún yendo a la iglesia por muchos años, me mantenía terco en muchas de las cosas que no, o sea, me mantenía guardado. Y no es hasta ahora, después de casi 4 años ya, que decido, o sea, decido no, decide Dios ponerme a hablar sobre él, a testificar lo bueno que él ha sido conmigo, lo bueno que él ha sido con mi familia. Y me siento súper feliz, ¿no? No, es algo, hablar del Señor llena nuestro corazón. Y cuando Dios nos da esa sorpresa, ¿verdad? Que a veces no esperamos y llega a nuestra vida y es algo que nos inspira, ¿verdad? Y nos mueve a seguir hablando del Señor. Como este motivo que Dios puso en tu corazón ese día. Imagínate si te hubieses ido para tus vacaciones. No hubiera estado esto. Entonces, en la agenda de Dios estaba cancelar eh, su vuelo, ¿verdad? Cancelar esas horas que ibas a llegar allá. Entonces, uno lo ve humano, pero ahora que uno reflexiona y ve lo que Dios hizo, uno entiende que fue Dios. Dios fue el que dio movió esa hora, ¿verdad? Para que puedas cancelar el vuelo y estés aquí. Definitivamente no hubiéramos estado aquí hoy. Ahí hemos estado aquí. Tal vez me hubiera mantenido terco como estaba anteriormente y no hubiésemos estado aquí. Esto es lo bueno de servirle al Señor, que entendemos que cuando Dios se cruza, ¿verdad? En nuestro camino, Dios abre esas puertas y esas oportunidades. Yo me imagino que tú sientes lo mismo que yo, ¿verdad? Que estamos bien agradecidos con el Señor. Porque el Señor ha arropado mi familia y ha sido tremendo, tremendo. Mucha felicidad, todas las metas que nosotros tenemos, si las ponemos en las manos de Dios, las hemos logrado. Pues ese es el propósito de esto, mano, dar nuestro testimonio para que otras personas puedan ser salvos también. Amén. Pues, porque mucha gente como yo en el pasado, pues, o sea, pueden ser bien incrédulos. Y hasta que uno vive una experiencia con Dios, que entonces ahí uno, uno cede. Axel, ¿algún momento en tu vida que tú hayas sentido la presencia de Dios? Que Dios te haya salvado de X o Y cosa, o que tú simplemente digas, esto no fue otra cosa, sino que Dios estuvo conmigo. Sí, tengo bastante o algunas experiencias que puedo contar, pero esta fue la más que me tocó porque entiendo que fue la primera. En un tiempo donde yo vivía, el sitio era caliente, ¿verdad? No era
adecuado para criar niños para aquella área. Y un día iba de camino a la panadería y se cruzó un carro al lado mío. Y con la intención de quitarme la vida. Y porque me confundió con otra persona. Y entendí, cuando él se detiene, que lo veo cara a cara, él me dice, no te preocupes, está bien, pensé que era otra persona. Y se va. Entonces, cuando voy guiando, que voy de vuelta a casa, entiendo que Dios tuvo cuidado de mí. Entiendo que Dios tuvo ese amor tan grande, ¿verdad? Que me prometió el día que me convertí, de estar conmigo todos los días de mi vida. Entendí de que Dios tiene propósitos conmigo, porque en cualquier otra situación que hemos visto en las noticias, lamentablemente, le arrebatan la vida sin esperar quién está ahí. Y ese día Dios tuvo ese cuidado. Ese día tengo en mi mente, que fue el primero que fue cuando me convertí al Señor, ¿verdad? Reciente convertido al Señor, que Dios guardó y marcó mi vida. Amén. Yo creo que Dios sabía perfectamente que iba a ser una herramienta, tú ibas a ser una herramienta bien poderosa para él. Amén. Eh, y pues hay que darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos pasa. A veces Dios permite que nos pasen cosas no tan buenas porque realmente tiene cosas mejores para nosotros, Para ¿verdad? nosotros. Así que yo le doy gracias a Dios ahora mismo por las cosas buenas y las notas buenas también. Sí, hermano. Mira, a veces llegan noticias a nuestra vida que creemos que Dios se olvidó de nosotros. Creemos que Dios nos abandonó o creemos que Dios se apartó de nosotros, ¿verdad? Recuerdo, hay 3 ocasiones donde la bendición de Dios llega a mi vida y cubre a mi familia, pero no fue del momento o en el momento no lo entendida porque veía lo malo o la mala noticia que llegó a nuestra vida. Te explico, mi mamá, Dios la sana. Pero antes de tener esa sanidad, vino la noticia del cáncer. Y entonces ahí uno empieza a cuestionar como cristiano y empieza a escuchar voces fuera de la iglesia. Oye, ¿y ese Dios que tú le sirves no puede sanar a tu madre? ¿Por qué Dios permitió que le diera cáncer? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, ¿verdad? Que es lo que normalmente la gente se cuestiona. Entonces nosotros, ese tiempo yo era joven, tenía unos 16 años más o menos, recién convertido, 1 o 2 años. Y claro, uno cuestiona, voy a perder a mi madre, está esta enfermedad, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios no hizo nada para sanar? Y entonces cuando comenzamos entonces a enfocarnos y a entender que la oración tenía poder, llega el momento, el tiempo de Dios de sanarla. Y ahí, en ese momento que era una mala noticia, pude experimentar la sanidad de Dios sobre mi madre, sobre mi querida madre, ¿verdad? Dios la sanó y hizo un milagro. Muchos años después, recientemente, hace como unos 5 años, diagnostican a mi padre con cáncer también. Entonces, y ahí viene la lucha. Cuando me estoy bañando, cuando estoy solo, empiezo a tener en mi mente ese momento cuando mi padre no esté, ¿verdad? Mi padre va a fallar, mi padre va a faltar, mi padre no va a estar. Y comienza entonces la duda que el enemigo quiere meterle en la mente de todo cristiano. Y a veces uno nos vemos jugando con el Señor, cuestionándole a Dios, pero cuando llega un hombre, una mujer de Dios que Dios pone en tu vida, sea el pastor, sea nuestra esposa, sea un líder de la iglesia o alguien que Dios cruza a través de la vida que uno tiene como cristiano, entendemos que llegan con un mensaje directamente de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿verdad? Y llegó ese mensaje, Dios va a sanar, simplemente confiemos y oramos. Y esos momentos que a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros, pero fueron momentos que Dios permitió, vuelve a sorprendernos con la sanidad del cáncer de mi padre. Y puedo entender de que Dios no solamente me enseñó que es sanador de mi madre, sino me enseñó que es sanador de mi padre. Amén. Entiendo que esa bendición, y, ¿verdad? Y vuelvo a esta fecha, al 25 de marzo del año 2005, esa bendición que yo decidí aceptar yo mismo, decidí yo aceptarla. A mí nadie me obligó a tomar la decisión de servirle al Señor. Yo decidí aceptar el mensaje de la cruz, traía tantas bendiciones como esa sanidad a mis padres, esa sanidad a mi cuñada, esa sanidad a la familia que me rodea, esa bendición que se extiende, ¿verdad?, a nuestra familia cuando uno permanece fiel y honra al Señor. Creemos que son noticias malas, pero al final son noticias para darle la gloria al Señor. Me toca bien de cerca
ese testimonio tuyo y de tu familia, porque al igual que tu papá y tu mamá, mi papá también sobrevivió de cáncer. El proceso de mi papá se pasó en un momento que yo no le servía al Señor. Al contrario, era de los que rechazaba todo lo Rechazado. que era de la iglesia. Y papi es una persona de fe, mano. Papi es una persona de que si no fuera por la fe que papi tiene, papi se me hubiera ido, sinceramente. Y en aquel momento yo, yo estaba en esa posición en la que tú estás diciendo. Simplemente preguntando por qué permitiste esto, por qué permitiste lo otro. Ahora le agradezco a Dios todo lo que ha hecho por papi porque me lo ha salvado de muchas, muchas cosas. Que próximamente me gustaría sentarme con papi, que nunca he hecho eso. A veces nosotros nos cohibimos de decirle muchas cosas a nuestros papás. Y aprovecho, le digo a todos ustedes los que nos están viendo, que si tienen a su papá vivo, hablen con ellos y díganle todo lo que sienten. Hasta que no, o sea, no esperen a que sea muy tarde para decírselo. Yo he esperado un montón a hablar con papi y papi, pronto nos sentamos. Amén. Que así sea. Porque el testimonio de papi tiene que ver mucho esa situación de salud que Dios permitió que le pasara a papi. La situación de accidente de tránsito tiene que ver mucho del ser humano que soy hoy. Porque sinceramente vivo agradecido de Dios, aunque en ese momento no le servía a Dios, pero sé que Dios fue el que salvó a papi. Ujú. La fe en Cristo, la fe en Dios fue el que salvó a papi, porque simplemente no estuviera con nosotros ahora mismo. Cambiando un poquito el tema, a traer un tema un poquito más alegre, ¿verdad? Está en un torneo de baloncesto, Claro que sí. torneo de las iglesias cristianas, una iniciativa del joven Bulldog. Cristian Burgo, que tuve la oportunidad de entrevistarlo. Cristian, fue la primera entrevista que subimos en el canal, así que pasen por el videito del torneo de las iglesias cristianas, que próximamente esperamos volver por allá. ¿Cómo te pareció esa experiencia? Sí, Cristian, gracias por la invitación, ¿verdad? A este torneo. Sí, esta experiencia ha sido bastante buena y ha sido bastante retante, ¿verdad? Son equipos buenos, es una dinámica eh, fuera de lo normal, de lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? No es lo mismo jugar en un barrio, jugar en un torneo abierto de un sábado o un domingo. Es una liga que uno tiene que permanecer, ¿verdad? Cumpliendo ese contrato, eso que se llegó a un acuerdo. Y ha sido bastante bueno, ha sido bastante bueno. Ha sido retante, ¿verdad? Para mí, los muchachos nuestros, el equipo de nosotros, Chosen, ha sido bastante retante. Hemos tenido altas y bajas, pero lo hemos disfrutado hasta el último. Ayer fue nuestro último juego, o sea, hay más juegos, pero el más reciente fue el de anoche. Lo perdimos. Y al final estábamos todos disfrutando, ¿verdad? Porque se trata de esto. Y ha sido bueno, ha sido bueno la experiencia. Conocer gente de diferentes iglesias. No sabía que existía tantos jóvenes de iglesias aquí en Ponce, tantos jóvenes. Y conocer gente como Yaciel, José, Cristian, Steven. Conocer este tipo de gente me motiva, ¿verdad? A querer estar más abierto a conocer. Conocer jóvenes de otras denominaciones ha sido bastante bueno. Los veo en las calles, nos cruzamos, nos saludamos, posiblemente tal vez no conozcamos los nombres, pero nos hemos visto y tener esa relación y saber que hay una familia extendida en el Evangelio del Señor es bastante bueno. A mí, Y que le gusten lo mismo que a uno le guste. a mí me encantó mucho el ambiente que se vive en los juegos, porque desde que llega, pues la música que hay, pues Es es música cristiana, cristiana. los fanáticos están con panderos, con Literal, el revolú. ambiente que se vive ahí es muy especial, es muy bonito, Sí, familiar. Ya yo tenía experiencia de ir a otros juegos, de sí, otras ligas, pero secular, ¿verdad? No, pues es la seguro. primera vez que tengo, Pero la y gracias diferencia, a ti por la invitación, porque yo ni claro, sabía ¿no? que... Y la diferencia es que nosotros no tenemos, allí no hay alcohol, allí no hay No, cigarrillo, allí no hay nada de esto y se pasa bien. La gente sí, está feliz allí, se pasa bien. se pasa súper bien. Espero pues que, que
que actividades como esta se sigan dando, porque yo creo que a través de lo que es la música y el deporte, para mí son dos actividades que puede ganar mucha juventud, Sí. que ahora mismo son la población, yo creo que la más vulnerable por las cosas que estamos viviendo en nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Porque a diario nos estamos bombardeando por diferentes Diferentes lugares. plataformas, televisión, internet, con cosas que no van acorde pues, Con la palabra del Señor. con la palabra del Señor. ¿Verdad? Hablando de los jóvenes, soy líder de los ministerios de la juventud, de las asambleas de Dios, y entiendo esto. El enemigo ha querido dañar a nuestros jóvenes desde la niñez. Posiblemente estos jóvenes que están viviendo ahora, de los 20 a los 35, 40 años, somos jóvenes que fueron marcados no tan solamente desde la niñez por un tipo de personas adultas, libertinaje que hemos tenido cuando éramos pequeños, oportunidades que nuestros padres no pudieron tener y quisieron darnos. Y esto, pues cuando ya estos niños crecieron, que somos nosotros, ¿verdad? Los que tenemos 20, 25, 30, 35 a 40 años, entiendo que son la gente que más en estos días se están dando cuenta de que necesito llenar ese vacío. Ese vacío que posiblemente lo intenté de llenar con la falta de mi padre, con la falta de mi madre, con las bombas que tiró el mundo a través de dardos que usa el enemigo. La Biblia dice que el enemigo tira dardos a la mente, comenzó a tirarle dardo a nuestros jóvenes y ahora ellos están dando, necesito algo, necesito algo. Y al llegar estas programaciones como este podcast, llenar programaciones como el torneo cristiano, la música cristiana que se está moviendo y la oportunidad que Dios nos ha dado a través de las plataformas de predicar, esto está llegando a estos corazones. Y estos jóvenes de estas edades que he mencionado están dándose cuenta, hay algo y se llama Jesucristo lo que hace falta en nuestra vida. Y, y entiendo que esto es una iniciativa bastante buena, lo que se está haciendo, moviendo. Usted está con esto, otro hermano está con otra cosa, otro hermano, y cuando te das cuenta, todo el mundo está siendo bombardeado de igual manera, pero esta vez del lado bueno, bombardeado con la palabra del Señor. Y entiendo que estos jóvenes van a llegar al Señor. Axel, y cuéntame, ¿qué es lo que te mantiene a ti en el camino del Señor? Lo que me mantiene a mí en el camino del Señor es su palabra. El mundo bombardea con mentiras, engaños y te pinta algo bueno que al final te va a llevar al infierno. Uno lo aprende conociendo la palabra del Señor. ¿Qué me mantiene sirviéndole al Señor? Que el Señor siempre va con la verdad. Te lanza promesas, te lanza un mensaje, te da amor, te da bendición. Y cuando tú buscas si hay algo detrás de eso, te das cuenta que no hay nada. Dios te está hablando con la verdad. Y mantenerme, ¿qué me mantiene a mí tantos años en el Señor, 18 años en el Señor, que posiblemente pudieron decir, nene, pudiste haber aprovechado tu juventud en el mundo, bailando, bebiendo, haciendo ciertas cosas, pero ¿qué me mantiene en el Señor? Ese amor tan verdadero que ofrece el Señor. Ese cuidado tan paterno que ofrece nuestro Padre eterno, ¿verdad? Ese cuidado tan amoroso que ofrece el Espíritu Santo y esa historia tan amorosa que dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que me mantiene sirviéndole al Señor. ¿Cómo yo voy a menospreciar eso? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a menospreciar que un Dios tan hermoso entrega a su Hijo? Y para colmo que cuando entrega a su Hijo muere, sufre, antes de morir sufre, muere, padece, y después que Él sube, para colmo nos deja el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a negar esas tres acciones de amor del Señor? Y eso es lo que me mantiene, ¿verdad? Aguantado, complacido, en deuda con el Señor por lo que Él hizo en mí. Y esto me mantiene feliz sirviéndole al Señor. ¿Alguna vez durante estos 18 años has sentido que el enemigo ha intentado de removerte de ese camino del Señor? Sí, muchas veces. A veces el enemigo llega con diferentes, uno tiene que estar apercibido. El enemigo llega con diferentes oportunidades que él puede ofrecer para desviarte del propósito del Señor. Puede ser dentro mismo de la iglesia, donde puede pasar ciertas cosas que pasan, ¿verdad? Alguna discusión, algún problema que el enemigo puede usar para decirte, por ahí te puedes ir, te ofendieron, te menospreciaron. Está esa puerta que el enemigo abre, pero cuando uno está orando, concentrado y siempre está escuchando el mensaje y la palabra del Señor que da nuestro pastor, ¿verdad? Que somos ovejas y nos tenemos que dejar guiar por un pastor, pues
Dios sana y restaura. ¿De qué otra forma? Cuando Dios te abre oportunidades cuando el enemigo, perdona, te abre oportunidades que tú sabes que tú no lograste al Señor. Una oportunidad para irte a trabajar en cierto sitio, en cierto lugar, en cierta área donde tú mismo después reflexionas y dices, no, qué bueno que no cogí esa puerta, porque entiendo que no era del Señor. Me hubiese quemado, me hubiese perdido, hubiese dejado el ministerio, hubiese dejado a mi familia, ¿verdad? Y me hubiese costado mucho. Sí, entiendo que el enemigo en diferentes oportunidades ha querido tumbar eso que Dios puso en mi corazón y ha comenzado a construir. Amén. Cuando comenzaste en los caminos del Señor, ¿hubo gente de tus amistades cercanas, de tu círculo de amistades que se te fue en contra tuya, por ejemplo, o que se sorprendió? Por ejemplo, te voy a poner ejemplo en mi caso. En mi caso, yo estoy seguro que mucha gente cuando vea este video va a decir, ese no es el Juanchi que yo conozco. Ese no es el Juanchi que yo conocí. ¿Qué pasó con el Juanchi que yo conocí? Porque realmente pues yo estoy cambiando. O sea, yo estoy en proceso de renovando mi fe. Yo estoy cambiando. Y estoy así, o sea, el Señor está haciendo el trabajo de Él a su manera y no a la mía. Y estoy seguro que mucha gente va a decir, ¿qué le pasó al Juanchi que yo conocí? Voy a aprovechar el momento para decirle que me siento feliz con lo que estamos haciendo, con que el Señor está haciendo conmigo y con mi familia. Me siento súper feliz y no va a haber nada ni nadie que venga a dañarlo. Cuando tú comenzaste en los caminos, ¿sentiste esa presión? Sí, yo tenía un grupo de amigos, ¿verdad? Que siempre estábamos juntos, éramos como unos 15 amigos. Siempre estábamos juntos en la escuela, hacíamos diferentes cosas que no era estudiar. Y cuando decidí ir a la iglesia y le dije, porque tomé esa decisión y que me enamoré de la hija del pastor, ellos comenzaron a burlarse, me decían, ahora eres cristianito, ahora eres el pastorcito, y empezaron en forma jocosa a decir eso, y yo lo veía pues que estaban relajando, pero al pasar los meses, pues cada uno se iba yendo, ¿verdad? Alejando de uno, y sí costó posiblemente lo que yo creía que era una buena amistad para aquel tiempo, pero realmente me di cuenta que era el Señor sacando aquello que podía, ¿verdad? Llevarme tal vez a tomar decisiones erróneas en mi vida y podía costarme entonces algunas consecuencias después. Y sí, pasó. Entiendo que todo el mundo pasa por esto, a veces puede ser nuestra misma familia, ¿verdad? Puede ser nuestros amigos, puede ser el vecino, puede ser un primo, alguien. Siempre hay alguien que dice, ahora eres el más cristianito, ahora te crees más que uno. Me lo han dicho inclusive a sí mismo, a adultos, me han dicho, tú te crees más santo y realmente no, es que intento de cuidar lo que por gracia me han dado, ¿verdad? Que fue la libertad y la salvación espiritual. Y eso pues cuesta. Aún así, adultos, después de 18 años, sí hay gente que se atreve a decir esos tipos de comentarios y te sorprende cuando uno sabe quiénes son las personas, pero realmente ahora con la madurez que tenemos, entiendo que no vale la pena entrar en contienda con esa gente porque el Señor ha sido bueno en mi vida. Yo lo puedo invitar a la iglesia. Cada vez Sí, que me digan algo así, lo voy a invitar a la a iglesia. la iglesia. Es verdad. Ahora ya que has tocado el tema de tu esposa Melanie, la hija del pastor, ¿verdad? Ajá. Que la conozco y saludos a Melanie. El pastor, cuando tú llegaste a su casa a pedirle la mano, te puso una prueba. Sí, mira, es curioso que pregunte porque ayer nosotros estamos trabajando en la iglesia, ¿verdad? Con un grupo de hermanos de 19 jóvenes que vinieron de California. Está trabajando y el pastor cuenta la historia ayer y él dice, no te vayas, Axel, voy a contar la historia de cuando fuiste a pedir la mano de Melanie y me reunieron allí en la plazoleta donde estamos trabajando en la iglesia. Y comenzaron entonces a contar la historia. Sí, hubo una prueba que puso. Eh, si quieres que te la cuente, ¿verdad? Cuéntala así. Es bastante jocosa, ¿verdad? Cuando él la cuenta, porque está del lado punto del suegro y está del lado punto, La- pues, del novio. Cuando voy para la casa de la que ahora es mi amada esposa, Melanie, nosotros, pues yo iba nervioso porque ya, bueno, le voy a pedir la mano al pastor. Pero esto tiene una historia bastante larga, ¿verdad? Antes de llegar a eso.
voy a contarla por encimita. Yo me enamoré de Melanie cuando recién me convertí en el Señor. Entonces yo fui donde ella, le dije, mira, me gusta, nos gustamos, y yo fui donde el pastor. Y yo, pastor, yo quiero ser el novio de su hija. Y el pastor me dice, no, 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 tú tienes que entrar a la superior, tú tienes que ver ese mundo, a ver si realmente tú estás algo serio, quieres algo serio con mi hija, y después que tú te gradúes de la superior, tú vienes a hablar conmigo para ser novio de ella. Y nosotros pues nos gustábamos y entendíamos que pues podíamos guardarnos 3 años más antes de ser novios. Y nosotros pues ese amor de jóvenes, ¿verdad? Firmamos un pacto, lo llenamos un sobrecito, guardamos un pedacito de pelo, y hicimos un pacto ante el altar del Señor, ¿verdad? De cuidarnos y protegernos hasta los 18 años, si Dios lo permite, porque tenía 15 años, 15 16 años más o menos, y nos guardamos. A los 18 años, el pastor decide irse de vacaciones para Estados Unidos y se va como un mes. Y el pastor, contándome su historia, me dice que él sabía que yo iba a ir después que me graduara de la superior, ¿verdad? A querer ser novio de ella. Y él sabía que yo estaba sufriendo acá porque no estaba y se fue por tanto tiempo. Se fue a propósito Se por fue a un mes. propósito por un mes. Por poco no volví. Y, y nada, cuando llegó le pedí la novia, el novio de Melanie. Y pues cuando Dios confirma nuestro noviazgo a través de la hermana Edna Trocí, hermana del pastor Trocí de Ajoyo, ¿verdad? De las Asambleas de Dios. Dios la usa y confirma nuestro noviazgo, y sí, nos dice que sí hay fecha de boda, sí confirma nuestra fecha, y Dios la usó poderosamente. Inclusive hace como 3 meses estaba en una reunión de pastores y ella me dice, yo me acuerdo cuando Dios me usó para confirmar, y eso fue hace 11 años ya. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya Dios entonces confirma, entonces entra esa confianza de ir donde el pastor. Ok, ahora me toca ir donde el pastor. Cuando voy donde el pastor y la pastora nuestra, pues aparte de ser nuestro pastor, pues nuestro suegro, y yo iba a hablar con ellos. Y era algo retante, porque ellos son un militar, ¿verdad? Un veterano del ejército, y una hermana como de 6 pies, pero es bastante buena, ¿verdad? Y cuando íbamos a hablar fuimos para allá, yo fui para allá, iba nervioso y llegué a la casa. Cuando llegó a la casa, los nervios, pues entro, saludo a mi novia, a Melanie, saludo al pastor y le llevo unas flores a Sonia, le doy unas flores a Sonia. Y los nervios me hacen ir afuera, ¿verdad? A barrer y recoger el patio antes de empezar a hablar. Cuando yo recojo eso, pues entro y el pastor está sorprendido porque limpié el patio y comenzó a hablar. Y me dice, no, sí, puede ser como me da el permiso de poder, esa bendición de poder casarme con su hija. Ahora, cuando él comienza a contar su historia, era que cuando él habla con Melanie, él cuenta, estaba contando ayer, que él dijo, si él es del Señor, él va a llegar aquí sin ningún permiso ni nada y va a empezar a limpiar el patio antes de hablar conmigo. Y él contaba ayer, le decía a los jóvenes, si él limpia el patio, hace esa señal que yo le puse al Señor y después habla conmigo, es un sí, no me voy a echar para atrás. Entonces, pues, la historia mía era los nervios, pero realmente era una petición que él puso al Señor, y sí, cuando lo hice, él dice, en otras palabras, no pude haber echado para atrás si ya le puse esa señal. Aparte de eso, estaba la vecina, que era la cuñada de él para ese tiempo, y estaba mirando por la ventana porque ella sabía la petición que habían puesto, y estaban mirando por la ventana en cuenta como lo irá a hacer, no lo irá a hacer. Melanie no me lo comparte porque, claro, eso era entre ellos, era close, y yo no tenía que saberlo, pero lo hice por los nervios. Después entendí que fue el Señor llevándome a barrer para ganarme la mano de Melanie. Y desde ese día, pues tuvimos la bendición del Señor, y actualmente llevamos 11 años Amén. casados. Amén. Y con Dios en como centro de la relación, que es lo Como más Dios como bonito. centro. Lo que son los planes del Señor. Sí. Él nos contó esa parte y quería conocer tu lado de la historia, ¿verdad? Porque pues no, me estuvo interesante de que, como él la cuenta, Sí. que él tenía la escoba y tenía el recogedor, lo que fuera afuera, y que te iba a decir que esa era la prueba, pero tú, o sea, que no te iba a decir la prueba, pero tú fuiste, cogiste, hiciste lo que hiciste y él no tuvo de otra que aceptarte. Sí, así que, ¿verdad? Tener ese cuidado del Señor fue bastante bueno, y los nervios llevan a hacer esas cosas, ¿no? Y para la gloria de Dios, lleva 11 años de matrimonio feliz.
11 años, un matrimonio feliz, Un gracias a Dios. matrimonio que pues le sirve al Señor porque tu esposa también, Sí, tu esposa es uno de los pilares de su iglesia. sí, mi esposa es la hija del pastor Héctor Ramos, Melanie Ramos, y ha sido fundamental, ¿verdad? Sus hijas han sido fundamentales en el ministerio del pastor Héctor y Sonia, y sí, ahí estamos todavía trabajando con el Señor. No nos fuimos para otra iglesia, seguimos trabajando de mano con nuestro pastor y suegro de la iglesia. Y saludito al pastor Luis Jamos Vega y a Sonia González, que también son mis pastores en este momento. Gracias a Dios que nos puso al pastor a dirigir nuestra iglesia, ¿verdad? Yo pertenezco a la iglesia Jehová Jireh, en la cual pues lamentablemente recientemente perdimos a nuestros pastores, Aníbal Quiñones y Jamonita Quiñones, que paz descanse, y ahí es que entra el pastor estos Jamos a nuestra vida. Pues para mí ha sido una bendición, ¿verdad? Conocer al pastor, ¿verdad? Y a la pastora. Pero para ti también debe ser una bendición formar parte de esa familia pastoral. Sí, ha sido una bendición y ha sido un reto. Te voy a explicar por qué ha sido un reto. El reto es porque te ven como miembro de la familia pastoral. Y el pastor no solamente me presenta como el yerno de él, sino como su hijo. Y a veces en la calle ha pasado que ahí van los hijos del pastor, ahí van los hijos del pastor. Y yo no soy el hijo, yo soy el yerno del pastor. Para que ellos puedan entender que yo estoy casado con la hija del pastor. Y es un reto porque al verte ser parte de la familia pastoral, la gente exige como que algo más, algo como tiene que ser más recto, tiene que ser más derecho, y ha sido un reto. De que ha sido una bendición trabajar, ¿verdad? Mano a mano estos últimos 18 años ahí metido en la familia pastoral, ha sido una bendición porque Dios ha abierto unas puertas que uno en la mente, ¿verdad? Nunca ha tenido la capacidad de, por lo menos yo cuando me convertí a mis 15 años, no tenía en la mente que Dios me iba a abrir oportunidades. Oportunidades de estar cerca del pastor, ir a la emisora a predicar en la calle, en culto evangelístico. Me ha dado la oportunidad, ¿verdad? Estar cerca de esa cobertura del pastor Héctor Ramos. Me ha dado la oportunidad de ir a predicar en una guagua. Nosotros le llamamos el Evangelismo Express. Nuestra iglesia, el hermano José Santo, es oficial de nuestra iglesia, tiene un testimonio muy bueno y a él le encanta la evangelización. Entonces teníamos una guagua, él tenía una guagua y le puso una bocina y nos íbamos por la calle a predicar. Y un tiempo que el pastor no podía ir y yo fui prácticamente de 30 días, yo fui como unos 25 26 días a predicar con él en la calle, y esa experiencia que Dios me ha dado fue porque pertenezco a la bendición del Señor, Amén. porque pertenezco y trabajo cerca del hombre de Dios. Cuando uno está cerca del hombre de Dios, Dios comienza a abrirte puertas y oportunidades. No es que sea el yerno, no es que sea parte de la familia pastoral, sino que decidí caminar cerca del hombre de Dios y Dios abre esas oportunidades, ¿verdad? De predicar, bendecir, ayudar. Y Dios ha abierto tantas y tantas puertas a través de esto que cuando he ido a convenciones, ¿verdad? Que mi hermano me dice, mira, que mucha gente te conoce. No, porque como a estar cerca del pastor Héctor Ramos, a estar cerca de la figura pastoral, no tiene que ser nuestro pastor Héctor Ramos, pero cuando un hombre de Dios se acerca a la figura pastoral, hay bendición también para nosotros. Y Dios nos abrió puertas de bendición de esta forma. Axel, ¿y en este momento sientes algún llamado en específico del Señor Jesucristo? Sí, mira, Dios, antes de darme el llamado que Dios me dio, Dios me dio la oportunidad de hacer viajes misioneros y trabajar en las misiones locales. Y yo entendía que posiblemente mi llamado iba a ser el misionero, porque increíblemente puedo viajar a Cuba, puedo viajar a la República Dominicana y no tengo ningún problema en adaptarme con la comida, con el horario, con el trabajo, con las personas, con fraternizar con gente de otros sitios. No tengo ningún problema. Y pensé que el llamado del Señor iba a ser el de misiones. Hasta hace un año. Hasta hace un año Dios me llamó al pastorado. Me señaló ese llamado. Y ahí pude enfocar y entender que lo que Dios tenía para mí no era lo que yo pensaba que era para mí.
Cuando yo era joven, tenía unos 17 años, Dios usa al evangelista y ahora pastor Melvin Joel en una campaña de jóvenes. Y Dios, yo estaba ahí medio guapo porque tú sabes, en la juventud. Y él me dice, oye, jóvenes más grandes que tú, Dios ha tumbado. Y yo te voy a decir algo, el Señor te está separando para el ministerio. Te está separando a ir a predicar en altares diferentes, a diferentes jóvenes. Y ese día para acá, pues yo decía, pues, Señor, va a bregar de alguna forma con ese llamado, porque no importa cuánto yo corra, el propósito del Señor me va a alcanzar. Yo puedo correr en la vida, pero el Señor me va a alcanzar. Y mientras yo le servía al Señor, y yo me detengo ahora y miro hacia atrás, y yo, el Señor cumplió su palabra. Yo fui a diferentes sitios a predicar. He predicado en diferentes altares, tanto como en Estados Unidos, en Chicago, en Cuba, República Dominicana, aquí en Puerto Rico, diferentes grupos de jóvenes, y entendí que Dios cumplió lo que me dijo cuando yo tenía como unos 17 años. Y ahora, hace un año, Dios me llama y me dice que el llamado va a ser el pastorado. Ahora tengo que enfocarme, ¿verdad? Y estar apercibido a través de la voz de nuestro pastor y la voz del Señor hacia dónde Dios me va a encomendar a encaminar, ¿verdad? Con este llamado que Dios tiene. El amor por las almas la tenemos, el amor por servir lo tenemos, el amor por el Señor lo tenemos, y ahora sería seguir, ¿verdad? Cuidando esto para que nadie pueda arrebatarlo. Y amén para eso. ¿Algo más que quieras tocar, algún tema que no hayamos tocado y que tú no quieras perder la oportunidad de hablarlo? Entiendo que darle un consejo a los jóvenes que nos escuchan y a cada amigo que nos está escuchando, ¿verdad? Eh, la felicidad de nuestra vida es Jesucristo. El mundo quiere llenar nuestra vida con cosas pasajeras. Y yo entiendo que, joven y adulto que nos escucha, llena tu vida con Jesús. Cada uno de nosotros cargamos una historia de vida, una historia triste, una historia posiblemente de maltrato, de enfermedad, de rechazo, de burla, una historia que no te hace pensar claramente quién eres tú en estos momentos. Y ahora mismo te puedes estar cuestionando, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy ese hombre maltratado, esa mujer maltratada, esa mujer burlada? Y mi consejo es que le dé la oportunidad al Señor de cambiar tu historia. Darle la oportunidad al Señor de esa historia triste, borrarla y fortalecerte a través del mensaje del Señor, y pueda entender que hay un propósito para tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un mensaje de amor tan hermoso plasmado en la palabra que puede darte esperanza y puede darte vida. Lo encontré yo, lo encontraste tú, lo encontró mi esposa, lo encontró muchos hermanos de nuestra iglesia. Encontraron ese mensaje en su vida, donde sus días grises comenzaron a ser pintados, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Sus días más oscuros comenzaron a tener luz porque le dieron la oportunidad al Señor. Y mi consejo es que le den la oportunidad al Señor de entrar en tu vida. Tenga esa oportunidad de tener, ¿verdad? Esa renovación de fe, como se llama el programa, en tu vida, y puedas darle la capacidad al Señor de entrar en tu corazón. Y créeme, no te vas a arrepentir. Son 18 años, 11 años casados, que le doy la gloria al Señor por estar en mi vida. Amén. Bueno, Ansel, un placer. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, ¿verdad? Y tener esta conversación. ¿Cuáles son las redes de la iglesia Manantial de Vida? ¿Cómo lo pueden Sí, conseguir? lo puedes buscar así mismo en Facebook, Iglesia Manantial de Vida de las Asambleas de Dios. Allí estamos nosotros en Facebook. También puedes ir a nuestra iglesia local, Iglesia Manantial de Vida. Puedes buscar en Google el mapa y te va a salir el pin, Iglesia Manantial de Vida, Asambleas de Dios, en el Tuque, en Ponce. Estamos allí los jueves a las 7 de la noche en nuestra escuela bíblica y nuestro periodo de oración. Estamos los domingos a las 9 de la mañana con nuestro culto de adoración. Y es una iglesia para toda la familia. Llega allí, que el Señor va a tocar tu corazón y va a impactar tu vida. Amén. Muchas gracias. A nosotros pues, nos puedes seguir en todas las redes sociales como Renovando Mi Fe, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en renovandomife.com. Vas a encontrar artículos escritos. Le doy las gracias a Axel por estar aquí y la gloria sea para Dios por esto que estamos realizando. Juan, gracias por la oportunidad que me diste, y hay mucho más que podemos hablar. Hay muchas experiencias en los viajes misioneros que se puede hablar, pero
esto será para una próxima ocasión. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí y siga las redes sociales de nuestro hermano y publique, postee, dale share, comparta, porque no solamente se trata de nosotros, esto no se trata de nosotros, se nos trata de que el mensaje de salvación llegue a esas vidas que posiblemente nosotros no podemos llegar y se llega a través de estos mensajes de la palabra del Señor. Amén. Así que gracias, Gracias a ti. te bendiga y que Dios te bendiga mucho. Igual a usted y a la familia suya. Amén.